Para mí es un placer estar una vez más acá. Pues sí, que yo los amo a ustedes y en especial a Daniela León. Bien, hermanos, el Señor es bueno y la Biblia dice que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ella. ¿Por qué? Porque no hemos gozado en esta mañana. Amén. ¿Cuánto han recibido un toque del Señor en esta mañana? Yo desde que llegué a este lugar, pues el Señor ha bendecido mi vida con su presencia y me ha ministrado. Y qué bueno los amigos que están aquí, porque parte de esta convocatoria son ustedes. A mí me gustaría ver quiénes fueron que invitaron a la parejita, los amigos acá, quiénes fueron los hermanos que lo invitaron y lo trajeron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues ustedes son buen samaritano. Amén. Gracias a Dios por esos samaritanos. Amén. Ahora, ¿quiénes más vamos a ser buenos samaritanos? Amén. El Padre necesita buenos samaritanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en Lucas 10, desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Lucas 10, del 25 al 37. Esta es la historia más conocida a nivel del mundo. Todo el mundo conoce la historia del buen samaritano. Los amigos lo han escuchado, ¿cierto? ¿Cierto, amigos? Todos hemos escuchado el buen samaritano, porque lo aplicamos cada vez que hay una situación entre dos personas. Dicen, pero qué buen samaritano. Bendito sea el Señor. Pues lo leemos en el nombre de Jesús. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén, gloria al Señor. Bien, hermano, le damos gracias al Señor por su palabra y por cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Ya no presento a mi familia porque ya lo han presentado varias veces. Entonces le damos gracias al Señor porque Dios nos bendice con su presencia. Entonces hoy yo quiero compartir con los amigos que están aquí en medio nuestro, por los cuales se ora, por los cuales se intercede y se ayuna y se hace un servicio especial, de que ya el Señor proveyó en la cruz del Calvario para usted el camino. Y hoy estamos aquí para recordarle lo que hace 2000 y pico de años se consumió en la cruz, la salvación para todo aquel que cree. Y esta historia nos muestra de una manera diferente el camino a la cruz. Pero también le quiero hablar a los hermanos que están aquí, que oran e interceden por otros para que conozcan de la salvación, de que es necesario continuar orando, intercediendo y forzándolo a entrar, porque eso dice la palabra. Pero también quiero que todos sepamos que a pesar de que algunos están afuera y hoy queremos que entren y otros que estamos adentro, también necesitamos
siempre, como decía en el servicio entero, un samaritano que vende nuestras heridas y cuide de nosotros, porque el día a día, los problemas, los retos diarios, a veces nos hieren, nos debilitan, pero siempre hay un samaritano dispuesto a curarnos y levantarnos. Amén. Entonces aquí nosotros tenemos, dice la palabra, un intérprete de la ley. Era un especialista en la ley de Jehová. Un escriba que en términos actuales, un Daniel, un abogado. Pero Daniel se dedica a los aspectos seculares, pero bendecido también a los aspectos espirituales. Entonces que Daniel aplica en las dos vertientes. Sin embargo, este intérprete de la ley era un abogado que era especialista en defender la ley mosaica, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y era Jesús, era el Hijo de Dios, hecho hombre, que se hizo carne y padeció todo lo que usted y yo hemos padecido, dice la Biblia, sin pecar, para podernos justificar ante el Padre. Jesús llamaba la atención. Y él se acercó a Jesús y dice la palabra que se acercó con una intención marcada. Él le hizo una pregunta, ¿para qué? Para probarle. Él quería saber qué tanto Jesús conocía la ley. ¿Por qué? Porque Jesús vino a decir que era el camino, la verdad y la vida, y que nadie, absolutamente nadie, iba a llegar al Padre si no es por Él. Y hoy todo lo que estamos aquí debemos estar conscientes de que sin Cristo es imposible llegar al cielo, porque si hubiese visto otro camino, Cristo no hubiese muerto. Porque dice la palabra lo que era imposible para la ley que defendía el intérprete, que vino a Jesús y le dijo, él le hizo una pregunta muy puntual: ¿qué haré? ¿Qué cosa puedo hacer para heredar la vida eterna? A veces estamos aquí sentados y creemos que por nuestras obras podemos hacer algo para alcanzar la vida eterna. Él estaba en la ley. Él sabía la ley. Oigan, sabía la ley. Muchos de los que estamos aquí sentados podemos saber y hacer obras buenas, pero con nuestros méritos nadie puede alcanzar la vida eterna. Él pretendía que Jesús le dijera, bueno, tú guardas el sábado, tú ofrendas, tú haces largos ayunos, entonces tú vas a heredar la vida eterna. Usted puede darle la mitad de su sueldo a los huérfanos, visitar a los presos, crear una organización y una buena causa. Con eso usted no va a heredar la vida eterna, porque no es por obra, no hay nada que haga el hombre que se justifique delante del Señor. Entonces él empieza con esta pregunta y empezó muy mal, porque él entendía que había méritos en él para alcanzar la vida eterna. Mire, hermano, amigo que nos honra con su presencia en esta mañana, no hay nada que haga el hombre que se justifique delante del Señor, porque todas nuestras obras son interesadas. Todo lo que el hombre hace tiene una intención secundaria. Solo Dios dio a su Hijo, a su amado, para que usted y yo seamos salvos sin ninguna intención secundaria, solo por amarnos. De tal manera nos amó, dice la palabra, que entregó a su Hijo y que Él mismo dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar para que en mí tengan vida y vida eterna. Amén. Entonces Jesús, ¿verdad? Porque a veces creemos que podemos engañar a Dios, al que nos creó. Jesús le responde con sus propios argumentos. Le dice, ajá, tú eres el experto en la ley. Dime, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Tú debes saber mejor que yo lo que la Biblia, lo que la ley establece para que seas salvo. Y él le respondió, entonces, amarás al Señor tu Dios. Oigan lo que él responde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Hermanos, yo tengo toda mi vida en el Evangelio. Miren, y yo, con mis propias fuerzas, es imposible cumplir eso en lo absoluto. Con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, no,
con la ayuda del Espíritu Santo, puedo amar a Dios. Entonces hay un paso previo para que esto se produzca en mí, porque el Espíritu Santo produce en mí el querer como el hacer. Entonces ese paso previo era la experiencia que necesitaba el intérprete de la ley, Moisés. Pero la segunda condición era todavía peor. Y a tu prójimo, decirlo es tan fácil, es tan lindo. Pero vivirlo, hermano, ahí es que está la diferencia entre nacer de nuevo, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Porque aún este hombre que está aquí, esta mujer que le está predicando aquí, a veces he tenido deseos de jalarle la oreja a alguien, de darle un trompón, de decir una palabra descompuesta hacia otra persona que me ha hecho mal. Porque hay una naturaleza pecadora, caída en mí, que no quiere hacer el bien, y mucho menos cuando alguien me trata mal. Cuando alguien me trata mal, que yo quiero devolverles peor o el doble de lo que me dio. Entonces, esta segunda condición es todavía más difícil de cumplir. Y si seamos honestos, todo lo que estamos aquí, vamos a decir, es verdad. Es difícil de cumplir. Porque yo estoy segura que Moisés va a dar, digo Moisés porque él quiere que me quede al frente. Él puede dar su vida por su hija, pero él no la va a dar por Sael. ¿Por qué? Porque esa es su hija. Sael es su conocido. El hombre se entrega a lo que sea por lo que le importa, por lo que le duele, por su sangre. Es interesado. Sin embargo, cuando el amor de Cristo lo experimentamos, entonces aprendemos a amar a la manera de Dios. Entonces, esta respuesta que da a él, Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué Jesús le dijo? Haz esto y vivirás. Pero, aquí viene el pero, donde quiera hay un pero. Aquí viene y él dice el texto, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí me detengo, hermano. Él queriendo justificarse. ¿Por qué él se quería justificar? Porque él sabía que eso que él mismo respondió, que estaba en la ley, ni él, ni sus amigos, ni su abuelo, ni su hermano, ni nadie en Israel lo cumplía. Porque era imposible cumplirlo. Y si lo vemos y lo analizamos ahora fríamente, mire, ni siquiera con Cristo a veces usted se mantiene amando a su prójimo. A veces usted tiene que orar y decirle, Señor, perdóname, porque es que yo siento un deseo contrario a lo que tu palabra me dice. Entonces vamos humillados a la cruz de Cristo, y Cristo, entonces, por medio de su Espíritu Santo, me hace amar al que me hace mal. Bendecir al que me maldice, hacer bien al que me hace mal. Esa es la nueva ley que Cristo estableció. Jesús dijo, gózate y alégrate. Entonces empieza a bendecir al que te maldice, empieza a hacerle bien al que te hace mal, ¿verdad? Empieza a bendecir y a ser diferente. Pero eso es después que mi alma, mi espíritu y todo mi ser ha sido regenerado por la sangre de Cristo. Antes, hermano y amigo, eso era simplemente imposible. Entonces, como él sabía que lo que Jesús le dijo, haz esto y vas a alcanzar la vida eterna, era imposible, él quiso ¿qué? Justificarse. Y aquí vengo, amigo, hermano que estamos aquí. Él estaba delante de Cristo. Él estaba delante del Señor. Usted en esta casa está en la casa de Dios. Dice la Biblia que aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Este es un momento especial para todo lo que estamos aquí. Si hemos fallado, porque los cristianos fallamos, lo que no vivimos es en el pecado, pero fallamos. Pero también el amigo que está aquí, esa es su oportunidad de usted reconocer la condición que tiene delante de Dios y no justificar su condición. Él perdió una oportunidad maravillosa. Estaba delante del Señor. Y si él fue a consultarlo, era porque él sabía que Jesús era diferente a ellos. Porque la gente decía, él habla como el que tiene autoridad
y no como ustedes, los escribas y fariseos, que dicen la palabra, pero no viven la palabra. Entonces, él sabía que su condición pecadora era imposible justificarse delante de Dios con eso que él estaba diciendo. Él citó la Biblia, él citó la ley, sin embargo él no vivía la ley. Entonces por eso Pablo en Romanos dice, porque lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo posible por medio de Cristo. Porque la ley me hace ver el pecado, pero no me aparta del pecado. Lo único que aparta del pecado, amigo que está aquí en esta mañana, es reconocer que nosotros somos pecadores, que nuestras obras no son dignas delante del Señor y que solo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, que dice que aunque tenía nuestra naturaleza, no era pecador, fue la sangre que fue presentada delante del trono celestial y que fue aceptada para que todo aquel que corra delante del trono de la gracia alcance misericordia. Porque después nadie puede justificarse delante del Señor. Entonces él le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué él le pregunta quién es mi prójimo? Recuerde, él era un intérprete, un abogado, un experto en la ley. Entonces, ¿qué le dijo a él? Bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque para él, el prójimo, para el judío, el prójimo era aquel con el que él tenía relaciones. Entonces, en el contexto que Jesús fue a Jerusalén, cuando Cristo vino a esta tierra, Israel era súbdito del Imperio Romano. Estaban los romanos. Ellos no consideraban los romanos su prójimo, sus enemigos, a quienes aborrecían y odiaban fuertemente. Era imposible para ese escriba decir que su prójimo era un romano. Pero ¿quién estaba también próximo a los judíos? Los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Para los judíos eran una clase inferior, porque ellos se consideraban superior. ¿Por qué? Porque los samaritanos, en el Antiguo Testamento, cuando se dividió el reino, ellos se mezclaron con otras culturas, y para esos judíos de ese entonces eso era pecado. Y sobre todo que ellos no guardaban la ley. Entonces era imposible que un samaritano fuera un prójimo del judío. Entonces él estaba poniendo parámetros de quién podía ser su prójimo. Para mí es muy fácil amar a mi familia, porque es mi familia. Para mí es muy fácil amar a Leo y a Daniel, porque yo y ellos somos amigos. Pero alguien que yo no conozco, para mí es difícil montarlo y darle una bola, ¿verdad? Porque me puede hacer daño. Entonces él estaba poniendo condiciones sobre quién es su prójimo para él cumplir la ley. A veces nosotros le ponemos condiciones a Dios de qué yo puedo hacer para estar bien contigo. Las reglas las pone Dios, porque Él es el soberano. Amén. Él decidió que solamente a través de Jesucristo usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Amén. No hay otro camino, no hay otra opción, a menos que usted guarde la ley. Pero desde Moisés y los profetas, solo Cristo fue el único que guardó la ley. Si no, pregúntele a Pablo, que era escriba que se educó, dice él, a los pies del mejor. Que era Pablo un matador, un asesino. ¿Guardaba la ley? No, hermano. Es imposible. Entonces, como es imposible, Jesús le estaba poniendo opciones, pero el dador de la vida estaba frente a él. Y él tenía oportunidad de escuchar lo que Cristo dijo, porque Jesús lo llamó y le dijo: ven a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Ellos habían escuchado el mensaje, pero estaban fijos en su postura de que yo puedo. Que no estemos fijos en nuestra postura de que me basta con venir a la iglesia y escuchar la palabra, pero seguir en mi propia vida. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Sin embargo, la Biblia dice que su fin es camino de muerte. Solo Jesucristo es el camino de la vida. Y yo le puedo testificar que solo en Cristo yo he conseguido vida y vida en abundancia.
Porque nosotros los cristianos, en medio de cualquier situación, como decía la pastora, cuando temo, en ti confío. Hay una esperanza, hay una palabra que nos mantiene firme y coherente ante cualquier situación, que sabemos que Jesús dijo: aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, escriba, experto en saber la ley, hermano, y hago mucho énfasis en esto, él sabía la ley, pero le era imposible vivir como la ley decía. ¿Por qué? Porque era necesario que el hombre reconociera su pecado y que solamente en Jesús había vida eterna. Entonces, él le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque, le repito, él quería condicionar a que su prójimo eran sus iguales. Pero Jesús, ¿verdad? Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo sabe, hasta aquí deja de él preguntarle, porque mientras él cuestionaba a Jesús, Jesús fue que lo cuestionó a él, ¿verdad? Fue Jesús que lo cuestionó a él y la respuesta la daba a él. Pero Jesús le dio la respuesta conforme a lo que él necesitaba escuchar, no lo que quería, necesitaba. Y Jesús le dijo: muy bien, tú conoces la ley, ahora vete y vívela, a ver si puedes. A veces aquí hay amigos y hermanos que conocen muy bien lo que hay que hacer, pero no lo vivimos. También, no solamente los amigos, a veces hay personas que vienen a la iglesia pero no han tenido un encuentro con Cristo, y eso lo vamos a ver en la parábola del buen samaritano. Entonces Jesús le dijo: ok, ¿tú quieres saber quién es tu prójimo? Pues yo te voy a contar una parábola. Y Jesús viene y le cuenta la parábola más conocida. Esa parábola solo está registrada en Lucas, sin embargo es la parábola más conocida, la del buen samaritano. Entonces dice que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre, este hombre es usted y yo, representa a toda la humanidad, hermano. Ese hombre amigo que nos visita y que bueno que está usted aquí, es usted, era yo. Era esta humanidad que cayó en manos de ¿qué? De ladrones. La Biblia dice que Satanás es el ladrón desde el principio. ¿Qué hace el ladrón? Mata, destruye. Lo hirió. Entonces cayó en manos de ladrones. Cuando Dios nos creó ¿dónde? En el jardín del Edén. ¿Cómo era la comunión? Era perfecta. El hombre no necesitaba nada, pero el hombre cayó en pecado. ¿Por qué? Porque se dejó seducir de Satanás. Entonces el hombre cayó herido y salió del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque prefirió escuchar la voz del mal a la voz de Dios. Dios, las instrucciones que nos da siempre son para nuestro bienestar. Y dice la palabra: y cayó en manos de ladrones, los cuales los despojaron y hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Todo lo que le gusta a la carne, todo lo que nos aleja de Dios nos deja medio muerto y, cuidado, muchas veces muertos. Entonces, este hombre, éramos todos los que antes de conocer a Cristo estábamos en nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Y amigo, por lindo y hermoso que usted se vea, qué bueno que está en medio de nosotros, la Biblia dice que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Nuestra condición espiritual, sin Jesucristo, sin el sello lavado y regenerado por la sangre de Cristo, es una condición de muerte. Es un poco duro, pero es lo que la Biblia dice. Y esta mañana usted está aquí para escuchar cuál es su condición. Y hiriéndole, le dejaron y se fueron y lo dejaron medio muerto. Entonces dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Era el responsable de ministrar la palabra, de expiar los pecados del pueblo, de presentarse ante Dios y pedir perdón por los pecados del pueblo y ofrecer sacrificios. Sin embargo, él lo vio y pasó de largo. El sacerdote aquí representa la ley, representa el ritualismo, representa esas formas que no agregan valor. Y aquí me dirijo a la iglesia.
cada vez que usted venga a congregarse, trate de tener una experiencia viva con el Espíritu Santo. Cada vez que usted ore, trate de escuchar la voz de Dios. Lea la palabra creyendo que lo que está ahí va a producir cambio en su vida. Porque hay muchos cristianos que viven una vida de ritualismo, que no son capaces de transformar su medio y su entorno. ¿Por qué? Porque no creen lo que viven. Usted y yo estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Hacer la sal que le da sabor a nuestro entorno. Entonces no seamos ese sacerdote que no tenía capacidad de respuesta porque en él no había amor. Entonces yo empecé este consejo preguntando ¿cuántos vamos a ser buen samaritano? Tenemos que este llamado de traer amigos, ser un buen samaritano y no ser un sacerdote, que hay un llamado, hay un trabajo que se está haciendo, pero yo paso de largo y no veo la necesidad urgente de tantos heridos en el camino. ¿Me entienden, iglesia? El que no conoce a Cristo está herido en el camino. Usted y yo estuvimos heridos en el camino, pero vino alguien que se acercó y vendó nuestras heridas a través del consejo de la palabra, a través de enseñarnos la palabra, y nos sanó y pagó por nosotros, discipulándonos, visitándonos, trayéndonos a la iglesia, hasta que hoy ya estamos sanos para poder darle a otro. Entonces, amigo que está aquí, las obras que usted hace, las buenas obras que usted hace, son como ese sacerdote. No va a producir una restauración en su vida. Entonces dice que así mismo un levita también era un intérprete de la ley, ¿verdad? Y viéndole y pasó de largo, porque el conocimiento me hace responsable, pero el yo actuar conforme a ese conocimiento, entonces lo que me hace diferente a otro. Ni el levita ni el sacerdote pudo hacer nada, pero Jesús está confrontando a uno que conocía la ley, pero que no quería vivir conforme a los mandamientos del Señor. Sí, él no quería vivir. Entonces él lo está confrontando y le dice: Daniel, no es que tú sepas lo que yo digo en mi palabra, es que tú lo vivas, porque tú eres, como él no quería saber de los samaritanos, ni de los romanos, ni de ningún extranjero. Él le decía: ¿de qué te sirve conocer la ley si no vives conforme a la ley? Entonces, él dice, pasaron porque no tenían capacidad de respuesta, porque no tenían amor, porque el amor y la misericordia por las almas lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para usted interceder por alguien, para usted orar y para usted darle seguimiento, y gloria a Dios por nuestra hermana que lo trajo, y gloria a Dios por la que trajeron a ella, y gloria a Dios por ella, y gloria a Dios por todos ustedes, porque para el próximo mes ustedes van a ser buen samaritano y van a empezar a orar e interceder, porque no podemos seguir siendo un sacerdote o un levita que es indiferente a las almas que no conocen a Cristo, que están tendidas en el camino. Eso solo lo produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted orar por alguien y darle la palabra a alguien y salir de su comodidad para predicarle a otro, solamente lo hace una persona que ama profundamente a Dios y el amor de Dios arde en ello. Entonces, no podemos seguir siendo ni sacerdotes ni levitas. Tenemos que ser como, hermanos, como el buen samaritano. Pero un samaritano despreciado, ignorado, no sabe ni siquiera de la ley porque no la cumple, porque se mezcló. Vino y viéndolo, dice, se acerca. ¿Fue movido a qué? A misericordia. ¿Cuántas veces somos movidos a misericordia, hermano, ante la necesidad de los demás? Le repito, a veces estamos en la iglesia y no somos buen samaritano entre nosotros. Miren, hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo a los hijos de Dios los guía. Puede ser que el hermano, usted está orando y usted deja que el Espíritu Santo lo guíe. Usted puede llamar al hermano Daniel, el pastor,
hermano Daniel, yo siento darle una palabra de parte de Dios. Pero si usted está en la carne, dice, pero el pastor es que me da a mí. Él es humano, tiene necesidades, tiene problemas, tiene tentaciones, tiene retos, igual que usted que yo. Y necesita una palabra y está orando. Y si usted y yo estamos conectados en el Espíritu, Dios lo va a tocar y va a decir, llama a Daniel. Y usted le va a dar una palabra a Daniel. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, obedecemos. Y las necesidades que hay entre nosotros, aquí podemos saber, aunque estamos en la iglesia, le repito, no estamos fuera de este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero ten paz, yo he vencido al mundo. Esas aflicciones pueden venir en forma de deudas, en forma de enfermedades, en forma de soledad, en forma de depresión. Hermanos, a nosotros nos puede pasar de todo. Ahora, si usted y yo andamos en el Espíritu, unos a otros podemos ministrarnos como el samaritano que usó de misericordia. A veces estamos destruidos aquí adentro porque alguien cercano nos dijo una palabra que nos marcó. Usted y yo somos los samaritanos que tenemos que vendar sus heridas, limpiarla con vino para desinfectarla y poner aceite para que el dolor se vaya. Pero para eso tenemos que andar en el Espíritu. Porque dice la palabra que fue movido ¿a qué? A misericordia. Y se acercó. Realmente, hermano, a mí me gusta ser muy práctica. Si yo veo a alguien tirado, ahí yo le voy a dar la vuelta. Es la verdad. Yo le voy a dar la vuelta porque, ¿verdad? Uno no sabe. Entonces, porque nuestra defensa, nuestra primera reacción es la supervivencia. Yo tengo que salirme, yo no me quiero ver envuelta en un lío. Y por eso es que la Biblia dice que para estos últimos tiempos el amor se va a enfriar por tanta maldad, porque yo tengo que primero cuidarme. Sin embargo, a pesar de este instinto de cuidado y sobrevivencia, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar convicción de qué hacer y qué no hacer. Pero en este contexto eso era válido. Ahora no, cuando yo estaba más joven, ¿verdad? Cuando yo estaba más joven todavía era menos peligroso que ahora. Pero ahora usted tiene las redes que usted puede predicar. Usted tiene el teléfono que puede llamar. Usted puede saber a quién invitar a su casa o no. Las cosas no están como antes, pero vamos a adaptar la palabra a nuestro entorno, a nuestro tiempo. Sí podemos predicar. Sí podemos acercarnos a los que están heridos, porque las mayores heridas ahora son emocionales, hermano. Leo es psicóloga y bueno, los psicólogos ahora, yo también soy psicóloga, será la profesión más demandante, porque el ser humano se está enfermando emocionalmente. El ser humano necesita sanar su alma, porque el estrés, la presión, las rivalidades y las competencias nos están poniendo de lado ser seres sociales, seres afectivos, seres que demos amor y cariño unos a otros. Ya hay esposos que ni siquiera se ven en un día porque él se va temprano y llega tarde o viceversa. Nosotros tenemos unos amigos que dicen, a veces ni nos vemos porque ya yo estoy durmiendo, entonces yo me levanto y viven juntos. Entonces hay momentos que la soledad estará acabando con la gente. Entonces dice, se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dinero y le dijo, cuídamelo. Como que lo conocía, como que era su hermano, su papá, su amigo. Le dijo, cuídamelo. O sea, ahí hay esa palabra es posesiva, cuídamelo. Él se hizo cargo, se hizo responsable de ese que encontró en el camino. Y le dice, y cualquier cosa que gaste, te lo pondré. Aleluya. Hermano, eso es imposible sin Cristo nosotros hacer eso. Eso es imposible, que usted doble sus rodillas 1 y 2 horas intercediendo por el vecino que le está haciendo la vida imposible, que hace ruido y pone música y usted tiene que orar 2 horas para que el Señor lo salve. Mire, si Cristo no está en nuestra vida, eso es imposible. Yo voy a llamar a la policía y le voy a decir que le quiten todo, le confisquen ese sonido. Es imposible que el que le hace la vida imposible en el trabajo, que usted sabe que le quiere sorrechar el puesto,
usted hable bien de él delante de su jefe. Eso es imposible si Cristo no está en usted. Eso es imposible, que la mujer que le está coqueteando a su esposo, usted le ore por ella y le diga: Señor, sálvala y provéele un esposo, ¿verdad? Para que no me coja el mío. Eso es imposible si Cristo no está en nosotros, porque es imposible por nuestra naturaleza. Entonces Cristo está confrontando al que sabe la ley de que eso es lo que él tiene que hacer. Pero para ese escriba era imposible hacer eso con un samaritano. Cuidar de un samaritano, cuidar de un romano que me está torturando, que me coge mis impuestos, era imposible, Ramón. Y por eso Jesucristo vino a hacer posible lo que era imposible para nuestra condición humana. El buen samaritano al final es Cristo, que vino a sanar las heridas. Él dijo: yo vendo las heridas, doy libertad a la cárcel, levanto, restauro. Todos nosotros hemos sido tocados y alcanzados por Jesucristo, que quitó y limpió nuestro pecado, y que su sangre preciosa nos dio la capacidad para perdonar al que nos ha hecho mal, para dar y bendecir a aquellos que marcaron nuestras vidas. Es el único que pudo transformar el odio que muchos aquí pudo haber sentido por su infancia, por cómo lo trató su esposo, cómo lo trató su padre, por las cosas duras de la vida. Solo Jesucristo es el único que fue capaz de sanar nuestras heridas y pagar el precio en la cruz por usted y por mí. Y dice: y lo que pague de más te lo devolveré. Dice la Biblia que está intercediendo todos los días ante el Padre por usted y por mí. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos pecadores y le dice al Padre: yo estuve allá, yo los entiendo, yo sé lo que sienten, porque Jesús sintió hambre, sintió soledad, sintió tristeza. Lo único que no sintió fue odio, ni rencor, ni amargura, ni dolor contra la humanidad, porque cuando lo afrontaban, él decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Romanos 8:3 le voy a leer esta paráfrasis de lo que Pablo quiere decir. El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque no podemos guardar la ley ni la guardamos, pero Dios, para salvarnos, puso en vigencia un plan diferente. Envió a su propio Hijo con un cuerpo humano, igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador, y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Lo que era imposible para la ley, Dios lo ha cumplido enviando a su Hijo para salvarnos del pecado. Pero no solo eso, sino también que nos ha enviado al Espíritu Santo para capacitarnos y poder vivir una vida cristiana. Amén. Solo con el Espíritu Santo usted y yo podemos vivir una vida cristiana. Solo con el Espíritu Santo yo puedo acercarme a un supervisor que quiere sacarme de mi casilla y bendecirlo, ¿verdad? Solo con el Espíritu Santo yo puedo evitar que mis ojos caigan en tentación de mirar lo que no debo ver. Solo con el Espíritu Santo el hombre y la mujer de Dios se mantienen íntegras sin pecar. Porque siempre dicen que los hombres, no, también las mujeres. A las mujeres también la enamoran, hermano, ¿eh? Así que cuide a su mujer que también la enamora. Entonces, solo con el Espíritu Santo nosotros podemos mantenernos firmes y sin caída. En la cruz del Calvario alguien sanó nuestras heridas, vendó nuestras heridas, curó y nos llevó al altar y nos sanó y nos restauró. Amigo que está aquí en esta mañana, Jesucristo en la cruz del Calvario fue ese samaritano, pero también en la que le invitó está siendo de samaritano porque quiere que usted sea sanado y restaurado en la mañana de hoy. Entonces, él dice, Jesús sigue y le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Muchas veces estamos ante la verdad y decidimos continuar con nuestras propias creencias. El intérprete de la ley, a pesar de Jesús desmontarle sus argumentos, su respuesta dice: el que usó de misericordia con él fue el prójimo. Él no fue capaz de decir el samaritano. Él no fue capaz de reconocer que el samaritano
era su prójimo. ¿Y cuál fue su respuesta? El que usó misericordia de él. Hoy usted está en esta mañana escuchando que Jesucristo es el camino al Padre. Nadie va al Padre sino por Él. No hay obra, no hay actitud, no hay corazón que pueda justificarse ante Él. El hombre no es justificado por la obra de la ley, dice en Gálatas 2:16. No es justificado por sus obras, no es justificado por sus creencias. Hay personas que uno le predica y dice, no, pero yo nunca he hecho nada, de que yo me voy a arrepentir. Pues usted hace a Dios mentiroso, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no tengo de qué arrepentirme. Usted es pecador porque Dios lo dice. Hemos heredado el pecado. Lo único que justifica al hombre delante de Dios es creer en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando me responden así, yo digo con más razón, ¿qué le impide venir a Cristo? Ya que usted no tiene ninguna atadura. Venga a Cristo y viva de la libertad y de esa plenitud del río de agua viva que hemos experimentado los lavados por la sangre de Cristo. Porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario experimentar el gozo de la salvación. Es necesario confesar que solamente en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Amén. Es necesario dar ese paso. Pero Él seguía en sus argumentos, hermano, y tuvo la oportunidad de reconocer que era imposible para Él guardar la ley, que era imposible para Él reconocer que el samaritano es su prójimo y pedirle al Señor, ayúdame porque no lo veo como el prójimo. Hermanos, hay veces, y yo se lo puedo testificar, hay veces que yo he tenido que ir ante la presencia del Señor. Le he dicho, ayúdame a amar a fulano de tal, porque de verdad que no lo soporto. Hermano, hay una condición. Cuando usted y yo hemos sido lavados por Cristo, reconocemos cuando pecamos, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos reprende. Entonces hay cosas que otros te hacen, que te duelen, que te molestan y que pueden ocasionar dolor o tristeza en ti. Entonces ahí tú tienes que ir a la cruz y reconocer tu condición y decirle, ayúdame, porque sin tu ayuda no puedo. Lamentablemente el intérprete de la ley, Ramón, siguió en su propia posición. Jesús le desmontó sus argumentos, sin embargo él siguió en su postura. Jesús le dijo, pero Jesús ve y le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le está dando Jesús? Le está dando el nuevo camino de la salvación. Le está hablando de que la vida cristiana es práctica, no es discursiva, no es cuanto yo sepa, es cuanto yo haga. Pero lamentablemente, hermanos, sin la ayuda de Cristo, ninguno de los que estamos aquí presentes seríamos capaces de hacer nada. Porque nuestra condición natural, nuestra naturaleza es de tendencia al mal. Hacemos lo malo por naturaleza. Y la forma más que yo lo veo más natural es los muchachitos, los bebés. Para ellos darte un beso, tú tienes que pedírselo. Pero para ellos pellizcarte o morderte, tú no tienes que pedírselo. Solo les sale la naturaleza. Entonces, ahí yo digo, pero es verdad que nuestra naturaleza es al mal. Pero para darle un beso, ellos te lo dan. Pero para pellizcarte, tú no se lo pides. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición. Entonces, ven tú y haz lo mismo. El buen samaritano murió hace 2000 y pico de años. Cargó el pecado de todos nosotros. Y cuando dijo consumado es, todo aquel que se acerque a Él, confiese a Jesús, dice la palabra, que es salvo. No es que será, no, es salvo y tiene vida eterna. Jesús restaura. El que tiene autoestima lesionada, al que sus padres lo marcaron, tú no sirves. Jesús te dice, tú vales tanto que di mi vida por ti. Al que el esposo lo deja, dice, aunque tu padre, tu madre y tú el que quiera te dejare, yo te recogeré con todo y te mostraré mi misericordia. Aunque tu principio haya sido pequeño,
tu postrer gran deseo. No importa la condición que usted tenga. Jesús dijo, ven a mí tal como está, que en mí hallarás descanso. Él ya preparó el camino. Él ya murió y resucitó. Porque no solo murió, sino que resucitó. Para que nuestra esperanza esté garantizada. Él murió y resucitó para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero es necesario reconocer nuestra condición de que somos pecadores y que solamente el camino de la cruz nos hace nueva criatura. Cierre sus ojos ahí, hermano y amigo que está, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, porque como les decía, no solamente los amigos necesitan en esta mañana un bálsamo, un abrazo del Espíritu Santo. Yo no sé con qué condición usted vino. Aquí hay condiciones que necesitan a Cristo, confesar a Cristo, porque tienen condiciones de pecado, de muerte, y Jesús le quiere dar salvación y vida eterna. Pero también hay hermanos que tienen carga, que tienen dolor, que tienen tribulaciones y aflicciones. El buen samaritano está aquí para vendar sus heridas, para poner en usted aceite y quitar su dolor, para quitar su carga, porque su yugo es fácil y ligero su carga. No hay dificultad, no hay problema que a los pies de Cristo no tenga solución. No hay oración que no sea respondida, pero no en su tiempo, sino a su tiempo. Pero hay una condición que es marcada: ve y haz lo mismo. Es necesario ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. No es pronunciar que creo, es que mi vida dé muestra de que creo en Dios, que creo y por eso lo alabo en todo tiempo. No hay adversidad que pueda quitar de mí una alabanza, porque yo sé en el Dios que he creído. Es el Dios que dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, aunque las aguas me inunden no me ahogaré, porque hay promesas de Dios para mi vida. Y si yo creo en Él, tengo que creer en su palabra. Él está aquí para sanar, Él está aquí para restaurar, Él está aquí para recordarte que ya Él abrió el camino para que crucemos en seco, para que crucemos y cantemos el himno de victoria, porque Él venció y la palabra dice que somos más que vencedores. Los hijos de Dios vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amigo que está aquí en esta mañana, Él quiere que usted disfrute y experimente el gozo de su salvación, el gozo de la salvación. No sea como el intérprete, que aún escuchando la verdad, decidió mantenerse en su postura. Pídale al Espíritu Santo que abra su corazón, que ministre su alma, y que si no ve, si no entiende, pídale que le ayude a ver y entender que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Que no importa la postura, la posición o la situación que usted tenga, Él dice, ven a mí tal cual está, que yo soy quien te haré descansar. Él es el que cambia. No venga después de cambiar, porque es imposible. Él es el que cambia, Él es el que restaura, Él es el que da nuevos comienzos, Él es el que hace nuevas todas las cosas. Quizá usted diga, no necesito nada, lo tengo todo. Tengo todo lo que mi alma necesita. Pero también Él te dice, ¿y de qué te sirve todo eso si al final pierdes tu alma? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Iglesia, necesitamos ser misericordioso y lleno de amor y compasión por las almas que se pierden. Seamos como ese buen samaritano y seamos sensibles a invitar a otros, y que con nuestro ejemplo otros se acerquen a la cruz.
Pero también, iglesia, no hay situación que usted tenga que no sea posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Espere y confíe y viva creyendo que usted es hijo de Dios y que así como usted es hijo de Dios, otros también necesitan ser hijos de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Restáuranos, levántanos, llénanos de ti, de tu gracia y de tu amor. Mira estos amigos que han escuchado el consejo. Padre, ahora como iglesia intercedemos por ellos. Intercedemos, Padre, para que tu Espíritu Santo complete su obra en ellos. Porque tú eres el que convence de justicia, de pecado y de salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo presentamos. Gracias por ello. Gracias porque están aquí y juntos hemos adorado y bendecido tu nombre. Por eso a ti te lo entregamos, porque solo tú puedes hacer el cambio que el corazón del hombre necesita. Por eso te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.